Bueno, hola a todos. Vamos a hacer pues, la monitoría 8. En esta monitoría vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser rigidez en los precios. Pero bueno, tenemos ya modelos en los que los precios son rígidos, entender un poquito mejor esos mecanismos que hacen que los precios sean rígidos, y vamos a ver el modelo de, de información imperfecta, información asimétrica, de Lucas, el modelo de las islas. Son modelos en los cuales nos están diciendo la información que reciben las empresas, los hogares que son dueños de empresas, es imperfecta. Entonces no pueden distinguir entre un choque y otro. Entonces ya les voy a mostrar cómo vamos a verlo hoy. Entonces les voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces en primer lugar vamos a hablar del modelo de precios rígidos. Este modelo está en Mankiw, está en el capítulo de oferta agregada, creo que es el capítulo 14, para que lo revisen si quieren. Bueno, en este caso sí tenemos dos tipos de firmas, pues para tener un poquito de información previa frente a este modelo y frente a los demás modelos que hemos visto hasta ahora en el curso. Pues hemos tenido dos clases de modelos, ¿cierto? Uno en el que la oferta agregada es completamente vertical y otro en el que es completamente horizontal. Cuando estamos hablando del modelo ISLM, del modelo tradicional, asumíamos esto. Asumíamos que el nivel de precios estaba fijo, por lo tanto era exógeno, y que la oferta agregada era perfectamente horizontal. La pregunta es, bueno, ¿qué supuestos deberíamos hacer o en qué caso se podría generar que la oferta agregada fuese más bien de esta forma? Es decir, fuese más bien con pendiente positiva. Entonces, para eso, vamos a desarrollar un modelo de precios rígidos. Entonces, de acuerdo con este modelo, hay dos tipos de firmas. Una de ellas, la proporción S de las firmas, enfrentan rigideces. Entonces, eso significa que esas firmas, al tomar sus decisiones de precio, simplemente no las pueden cambiar. Al verse afectadas por una mayor demanda por sus bienes, por sus productos, no van a cambiar sus precios. ¿Por qué? Porque esos son rígidos, porque enfrentan altos costos de ajuste y para ellos simplemente es muy difícil cambiar los precios. Entonces, eso desde allá podemos ir diciendo, listo, tenemos dos clases de firmas. La primera, entonces, ese va a ser la proporción de firmas con precios rígidos. Entonces, esta va a ser la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la primera es, oiga, tenemos dos tipos de firmas. S, firmas, ¿sí? Con precios rígidos, y uno menos S, flexibles. Por lo que sí pueden ajustar sus precios ante cambios en la demanda por sus productos, cosa que no tenían pues las otras firmas. Ahora, otro supuesto que también tenemos que hacer, otro supuesto que también vamos a hacer, es, listo, además de esto, tenemos unas firmas que estamos desarrollando o que queremos entender cuál va a ser el precio que van a poner esas firmas. Entonces, en primer lugar, el precio que van a poner esas firmas, ¿cuáles van a ser? Entonces, comencemos a definir las variables. Entonces, esto es una P, como pueden ver, es una P como distinta, la estoy dibujando distinta, para que veamos, hay unas cosas que son importantes, es diferente a la P, al precio, al nivel general de precios. Estamos hablando de cuál sería el precio que está fijando la firma. Aquí estamos asumiendo que las firmas tienen cierto poder de mercado. Por lo tanto, una firma puede fijar sus precios, ¿sí? Entonces, esa firma con precios rígidos, ¿sí? Ese proporción de firmas con precios rígidos, simplemente la va a fijar teniendo en cuenta una expectativa del nivel de precios, más diríamos que sería bueno que pudiese también tener en cuenta una expectativa de cómo el producto se va a comportar con respecto a su nivel natural, ¿sí? Llevarlas al nivel natural de producto, es el nivel en el cual se están utilizando todos los factores de producción de forma eficiente.
Ya se acuerdan de, por ejemplo, otro término en el que hablábamos antes, que se refería a la tasa natural de desempleo. Entonces, ya sabemos que en una de las firmas, esto simplemente vamos a asumir que la firma puede prever que el producto va a ser igual a su unidad natural, para simplificar el análisis. Entonces, eso es para las firmas con precios rígidos. Firmas con precios flexibles, ¿cómo va a ser? Entonces, ellas se van a basar realmente en el nivel de precios que observan. ¿Sí? Entonces, acuérdense que las firmas siempre buscan es cómo yo puedo, acuérdense cuál es la condición de las firmas, que el costo marginal sea igual al precio, ¿cierto? Pero tenemos que tener también en cuenta que estas firmas tienen poder de mercado, es decir, pueden fijar los precios. Entonces, en este caso, ya vamos a ver más bien que el costo marginal, como se acuerdan de esta ecuación, del cual se puede derivar el índice de Lerner, viene dada por esta relación. Es decir, las firmas van a cobrar un markup por encima de su costo marginal. ¿Sí? Entonces, el precio va a estar por encima del costo marginal por un markup. Precio sobre costo marginal va a ser mayor a 1, en este caso. Entonces, si yo quiero mantener, digamos, que esto sea igual a mu, este markup. Si yo quiero mantener el mismo markup y está aumentando mis costos como consecuencia de un aumento en la demanda agregada, ¿yo qué es lo que debería hacer con mi precio? Con el precio que yo pongo, con el precio que yo estoy fijando. Entonces están aumentando mis costos, esto se está volviendo de esta manera. ¿Yo qué tengo que hacer otra vez para volver a la igualdad? ¿Cuál es mi variable de decisión? Los precios que fijo yo. Debería yo de aumentar mis precios y de esta manera volver otra vez a la igualdad que teníamos antes. Entonces, este mu lo vamos a ver después en el modelo neo-keynesiano, el modelo keynesiano básico, creo que en 2 o 3 monitorías, en el cual realmente lo que buscamos es identificar cómo fijan las firmas sus precios. Pero aquí simplemente estamos diciendo, bueno, aquí las firmas lo fijan teniendo en cuenta el precio, el nivel de precios de la economía. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque si el nivel de precios de la economía aumenta, eso quiere decir que los insumos que ellos tienen que adquirir también están aumentando. Por lo tanto, para mantener el markup del precio sobre el costo marginal constante, deben aumentar los precios que ellos imponen sobre sus productos, que ellos fijan sobre los productos. Más, aquí sí vamos a tener que las firmas realmente van a responder a cualquier aumento en el producto por encima de sus niveles naturales. Entonces ya tenemos los dos tipos de precios que se van a generar acá. Entonces, con base en estas ecuaciones, el nivel de precios de la economía podemos verlo como un promedio ponderado de los dos precios que tenemos acá. Es decir, nivel de precios de la economía, simplemente lo podemos escribir como S, ¿sí? Que es la proporción de firmas que tienen precios rígidos por EP, más 1 menos S por P más alfa por 1 menos Y barra. Listo. Entonces, aquí, ¿cómo lo podemos ir escribiendo? Entonces, ya vamos viendo para desarrollar este modelo. Entonces, pasemos el P al otro lado, va a quedar P menos P, va a quedar S de P más, bueno, aquí ya sería el menos de una vez, menos el alfa Y menos el Y barra. Entonces, listo, pasemos aquí, ya me falta un P, qué pena. Ya están multiplicando, entonces aquí simplemente es más el SP, que está acá, lo pasé al otro lado. Entonces, ¿cómo nos va a ir quedando? Nos va a ir quedando SP igual a S de P más 1 menos S por el alfa Y menos el Y barra. Entonces ya tenemos ahí la primera parte de esa ecuación. Entonces, seguimos con esto. Seguimos con esto y decimos, listo, ese P, pasemos todo, pasemos el P a dividir al otro lado. Y listo, ya tenemos nuestra oferta agregada. Normalmente la oferta agregada la expresaríamos como Y en función de P, pero esta es la función que nos la va a determinar. Entonces, este ejercicio realmente lo estoy haciendo con base
en el parcial, pues en el ejercicio que está en el parcial 2 del 2018-2. Entonces, en ese parcial nos están diciendo, bueno, desarrolle paso a paso el modelo, desarrolle paso a paso el modelo de precios rígidos visto en clase, incluye un término de perturbación sobre el nivel general de precios. Ojo con eso, entonces ya tenemos términos, o sea, ya sacamos el modelo y decimos, bueno, hay dos tipos de firmas, una que tiene precios rígidos y no puede cambiarlos, simplemente tiene que fijarlos con base en sus expectativas, y otra que sí puede reaccionar ante el ciclo económico. Entonces, de ahí, a través de un promedio ponderado, sacamos, bueno, cuál es el nivel general de precios de la economía. Y aquí le vamos a sumar realmente un choque exógeno, un choque de oferta agregada. ¿Sí? Choques, por ejemplo, como qué? Como crisis del petróleo, como cualquier decisión que tome la OPEP con respecto a reducir o aumentar la producción. Entonces, por ejemplo, si quieren pensar en algo que está sucediendo en este momento, la OPEP ha anunciado hoy, o pues la anterior semana, que iba a reducir la retención que iba a hacer de la producción frente a lo que estaba llevando antes. Es decir, está permitiendo una mayor cantidad de producción de barriles por día. Entonces, ¿qué esperaríamos de eso? Que todas las industrias en las diferentes economías a nivel mundial, las industrias manufactureras, todos los servicios de transporte, sean beneficiados, se reduzcan sus costos. ¿Por qué? Porque si disminuye el precio de la gasolina, estaríamos reduciendo el costo de los productos que utilizan, que utilizan el petróleo, perdón, como un insumo. ¿Qué es esto? La gasolina, por ejemplo. Entonces veríamos una expansión de la oferta agregada, una disminución en el nivel general de precios de la economía. ¿Cómo vamos a sumarlo en términos de... Entonces, esto ya va a ser la oferta agregada. Intuición de esta ecuación, podemos ver que si el valor esperado, es decir, la expectativa que yo tengo del nivel de precios, aumenta, yo tendré incentivos como firma para no incurrir en pérdidas reales, es decir, si yo quiero mantener mis beneficios en términos reales y el precio que yo espero está aumentando, el nivel general de precios, yo como firma tendré incentivos para aumentar mis precios. Esto es, obviamente, si yo tengo este término que está acá, si yo soy una firma con precios rígidos. Entonces yo pondré mis precios en expectativas de cuál será el nivel de precios futuro. ¿Para qué? Para mantener ese markup sobre el costo marginal. Entonces, ya sabiendo eso, también tenemos otro término que es importante caracterizar, y este es AS. Imaginemos que S es igual a 1. Si S es igual a 1, todo ese término es igual a 0. ¿Y qué tenemos? Si S es igual a 1, significa que en la economía todas las firmas tienen precios rígidos. Volvemos a nuestro caso límite en el cual la oferta agregada era perfectamente horizontal. Bueno, ¿y qué pasa si S es igual a 0? Tenemos otra vez este caso. En el límite. Entonces ya vamos viendo cómo es que con este modelo podemos manejar o podemos jugar con los parámetros para terminar con una u otra curva de oferta agregada. Entonces, listo. El punto A simplemente me está relacionando estos valores. Ahora, el punto A realmente me está pidiendo una curva de signo. Acuérdense que la aplicación es la relación entre la tasa de desempleo y la inflación. Es una relación negativa, empíricamente negativa, como lo Philip dice. Entonces, esa relación simplemente se mantiene en el corto plazo. ¿Cuál es la idea de la relación? Estamos hablando de esto, que es lo mismo, es una función de U, donde f' de U es negativa. Estamos diciendo que hay una relación inversa entre un mayor desempleo, porque mayor desempleo, ¿qué es lo que va a generar? Mayor desempleo significa que hay menos contratación. Por lo tanto, no hay tantas presiones al alza sobre la inflación de salarios. Si no hay tantas presiones al alza sobre la inflación de salarios, eso lleva a que la inflación se reduzca. Por el contrario, si quieren verlo de la otra forma es, oiga, ¿qué pasa si yo disminuyo la tasa de desempleo? Si hay una mayor cantidad de personas trabajando en la economía. ¿Producto de qué? Lo podemos ver a través de la relación que existe entre el producto y el desempleo por medio de la ley de Kuhn. Hay una mayor demanda en una economía. Eso lleva a que los precios tiendan a aumentar, debido a que la inflación de salarios va a aumentar. Hay más demanda, las empresas comienzan a competir por trabajadores. ¿Y cómo compiten? A través de los salarios, para obtener esos trabajadores debido a que hay una mayor demanda por sus productos. ¿Sí? Esto es eh, orientado a través de la demanda. ¿Sí? En este tipo de modelos, la idea es
la demanda es la que genera los cambios en la economía. Es decir, la demanda determina, a diferencia de los clásicos, donde la oferta determinaba la demanda por la ley de Say. Aquí es una idea un poco distinta. Aquí la importancia realmente se centra es en la demanda, con la economía keynesiana. Entonces, ya sabiendo eso, podemos construir esto, o sea, a partir de esto, obtener una curva de Phillips. Entonces, eso es diferente a lo que dictaba la ley de Say, ¿sí? En lo que decíamos que la demanda está determinada por la producción, la oferta crea la demanda. Aquí es otra cosa, aquí realmente la oferta está siendo creada por la demanda, al contrario. Una forma pues, que pueden verlo para acordarse. Eso es la oferta agregada, ¿cierto? Entonces pasemos esto a restar. Pasemos el... Tenemos nuestro choque de oferta. Mejor escribo aquí para que no se confundan con estas dos. Listo, ya comenzamos debajo de la línea. Listo, entonces tenemos nuestro choque de oferta. ¿Y cómo podemos hacer esto? Entonces, recordemos cómo podemos escribir este término. Entonces, despejemos Y. Despejemos Y. Va a quedar el Y barra más el S sobre el 1 menos el S por el alfa. Perdón, esto parece un alfa. Menos el S por el P menos el P. Y es algo bastante intuitivo, si lo pensamos, porque estamos diciendo, bueno, el producto va a estar determinado, la oferta va a estar determinada por el diferencial de precios. Un diferencial de precios que vamos a volver a ver en el modelo de información imperfecta de Lucas, de las islas de Lucas, que es un modelo donde pues, él plantea y a través del cual se puede ver lo que es la crítica de Lucas. Pero eso lo veremos después. Entonces, escribamos esto de la siguiente manera. Digamos que PT, ¿sí? Menos PT menos 1 es igual, otra vez me estoy devolviendo hacia la primera ecuación, es decir, la ecuación que está expresada con respecto a los precios, hacia esta. Entonces, digamos esto. Simplemente restemos PT menos 1 a los dos lados. Entonces, E de PT menos PT menos 1 más 1 menos S sobre S por alfa por Y menos Y barra. Listo. ¿Esto qué puede ser? Estamos expresándolo en logaritmos, ¿sí? Simplemente es para simplificar. Para simplificar, y entonces podemos utilizar que la variación en los precios es aproximadamente la tasa de inflación. Aquí lo mismo, aquí sería la expectativa de la inflación en T, más este parámetro. Vamos a llamar a este parámetro, vamos a decir que esto es 1 sobre beta, por Y menos Y barra más el B. Ya tenemos nuestra siguiente ecuación, que ya es una curva de Phillips. Ahora, beta, ¿cómo lo estamos definiendo? Pues simplemente lo estamos definiendo como un S sobre el 1 menos S por un alfa. ¿Sí? Pero esto es igual, si yo les digamos que esto se cumple. ¿Sí? Hay una relación inversa entre el producto, ¿sí? O sea, aumentos en el producto por encima de su nivel natural, frente a reducciones en la tasa de desempleo por debajo de su nivel natural. Vamos a llamar de esta forma, con otro parámetro. Ups. Digamos que esto es una U de unemployment. Sube en su nivel natural. Y es como queda, que pi t es igual a pi menos más b. Esta es nuestra curva de Phillips. Entonces, ¿de dónde la sacamos? Simplemente del modelo de precios rígidos. Entonces, por ejemplo, aquí en la pregunta le están diciendo, bueno, digamos que tenemos un choque de oferta agregada, en este caso el fenómeno del niño. Choques de oferta agregada siempre entiéndalo como algún evento que pueda generar que el costo de producir aumente. Es decir, que el costo de los insumos de producción aumente. Entonces, imagínense ustedes en el choque, en el fenómeno del niño, qué es lo que estaría generándose. Aumenta eso debido a que, oiga, el costo de los abonos, el costo de los insumos comenzaría a aumentar mucho más. Otra cosa que se pueden tener en cuenta, por ejemplo, como el fenómeno
de oferta agregada es las empresas, o sea, es inflación de costos, ¿sí? La idea es inflación de costos. La inflación está aumentando debido a que algo en la economía, algo a nivel global, algo externo, generó que los insumos se encareciesen. Por eso es que el ejemplo perfecto es el choque del petróleo, ¿sí? Como en los años 70-80. Sí, la crisis, perdón, el año 72, creería, no estoy seguro, pero fue la crisis del petróleo, ¿sí? En la que vimos que aumentaron muchísimo los precios del petróleo y eso generó en muchos países inflación. ¿Precisamente por qué? Porque el petróleo es utilizado como un insumo para otros derivados, que a su vez terminan impactando la inflación básica, es decir, la inflación total en la economía por sus diferentes rubros. El rubro transporte, alimentos, termina siendo más costoso todo eso. Entonces, es un costo, es un aumento en el costo de los insumos. ¿Sí? Un aumento en el costo de los insumos utilizados en el transporte, en la producción de los bienes, en la producción de bienes agrícolas, que después le pega a la canasta familiar y eso genera un aumento en la inflación, veremos si lo medimos por el índice de precios al consumidor. Entonces, tengan en cuenta siempre este B qué significa. Esto es inflación producto de choques de costos. Eso es clave. Sí, esto no es inflación de demanda, ojo, es inflación de costos. Hay algo que está afectando los costos a nivel general en la economía y eso me genera inflación. Por ese lado, no estamos hablando de demanda, estamos hablando de presiones de demanda como los veíamos con una política fiscal expansiva o con una política monetaria expansiva. No. Entonces, listo, ya tenemos nuestra curva de Phillips. Entonces, ya sabiendo esto, podemos decir que pues, por medio de la ley de Okun, decimos que cuando el producto se encuentre por encima de su nivel potencial, por encima de sus niveles naturales, el desempleo debería estar por debajo de él. ¿Sí? Esa relación negativa que existe entre ambos. Pues un nivel de ingresos más altos es consistente con un desempleo menor, claramente. Listo. Entonces, ahora nos están diciendo, bueno, supongan que la economía cerrada se encuentra modelada también por una ecuación que describe el equilibrio del mercado de bienes y una ecuación de política monetaria, regla de Taylor. Entonces, si se acuerdan, estamos hablando de este tipo de ecuaciones. Una regla de Taylor simplemente es pues, una regla que utiliza el Banco Central para fijar la tasa de interés. ¿Sí? Simplemente es eso. Listo, vamos a jurar que es de esta forma. Vamos a analizar que tiene, pues, que los dos efectos son positivos, es decir, a mayor inflación, el Banco Central tiene incentivos para aumentar las tasas de interés y a mayor producto para evitar un recalentamiento de la economía, también tiene incentivos para aumentar. Entonces, nos están diciendo, analice el efecto del fenómeno del niño, cómo podría obtener una demanda agregada que relacione el nivel de producto y la inflación. Listo. Entonces, el fenómeno del niño, ¿cuál es? Un choque sobre B. Entonces, ¿cómo podríamos obtener una demanda agregada de la economía? Entonces, para obtener una demanda agregada de la economía, podríamos utilizar esta situación. Acuérdense que la demanda agregada, al final de cuentas, viene de qué modelo? Del ISLM, ¿no? Pero aquí podríamos hablar de otro tipo de modelo, y es uno según el cual estemos hablando de un aumento en PIB, genera un desequilibrio en el mercado del dinero, que se corrige con un nivel de producto más bajo. Entonces se contrae esa curva para corregir las escasez de la demanda. ¿Cómo estamos? Veamos aquí. Entonces, digamos, nuestra curva IS. Y aquí tenemos nuestra curva, entonces digamos, esto es una curva IS, que me describe el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Y tenemos una curva, vamos a llamarla curva MP, Monetary Policy. Entonces, ante un aumento en la inflación, ¿qué pasa con esa curva de Monetary Policy? Pues Monetary Policy tiene que desplazarse hacia arriba, ¿cierto? Lo cual va a generar una disminución en el producto. Precisamente, es consistente con lo que vemos en el diagrama de oferta y demanda. Agregadas, aggregate supply, aggregate demand, y tenemos una contracción de la oferta agregada, que efectivamente ¿qué va a generar? Reducción en el producto,
y aumentos en la tasa de interés. Entonces ya